Y bueno, ¿de qué os voy a hablar esta semana? ¿Cuál es el tema favorito? ¿De qué vamos a hablar? Fijaros, hoy, precisamente esta mañana, le estaba dando clases a los alumnos del IE de por qué, la diferencia entre lo que es un grupo y un equipo y cuál es la esencia, ¿no? Por qué fallaban las cosas. Y hacía una reflexión, fijaros, pensar en vuestras familias, pensar en las empresas, pensar en los países. ¿Qué es lo que hace que se destruyan? Principalmente, obviamente, personas. Pero dentro de las personas, ¿qué es? El enfoque individualista y el querer enfocarse en un poder individual. Empecemos con lo de las familias, que yo creo que todos los entendemos. O sea, cualquier familia que haya tenido problemas, casi siempre es porque un miembro de la familia se quiere diferenciar de los demás porque tiene enfoques o intereses particulares personales. Por lo tanto, se lía. Pero pensar en una empresa es exactamente igual. Aquellas empresas que funcionan bien son aquellas que la gente entiende que el todo es mucho mejor que el individualismo y por tanto trabajan en equipo. Yo tuve el placer de trabajar 9 años en PricewaterhouseCoopers, que además luego hablaremos con una persona que fue compañero mío en esa etapa y que ha sido director de recursos humanos en otra empresa como IBM, que hablaremos de por qué las consultoras trabajan tan bien. Y yo creo que a diferencia de otras empresas, es porque no hay tanto enfoque en el poder individual versus a otras empresas y por tanto se trabaja más en equipos. Pero pensemos a nivel de países. Yo siempre pongo la referencia, ¿por qué los Estados Unidos siempre está por encima y sigue siendo hoy la primera potencia mundial? Fijaros lo que significa Estados Unidos. Ellos tienen muy claro que la colaboración y la cooperación y el individualismo, por tanto, allí no tiene éxito ninguno. Es un país que la gente entiende que el equipo suma mucho más que el individual. Y fijaros, comparar Estados Unidos con Europa. ¿Qué es lo que pasa en Europa? Tenemos la Comunidad Económica Europea, pero tenemos distintos lobbies de poder, distintos elementos, distintos intereses, países como por desgracia, digo por desgracia, a mi pesar, como UK, que abandonó la Unión Europea y se creó. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que en sitios donde existe más poder individual versus la colaboración no funcionan. Yo siempre lo digo, si al final países o zonas, como África o Latinoamérica se concentraran y tuvieran intereses comunes, solo pensar con la cantidad de materia prima que ellos controlan. No vamos a hablar del famoso petróleo, que es una de las materias primas mejor controladas, que ha dominado el mundo y han controlado países que tenían un interés. Por lo tanto, quedaros como conclusión que el principal problema que tenemos como sociedad y como mundo es el individualismo. En el momento que enfocan intereses individuales y no colectivos, esa sociedad, esa empresa o esa familia fracasa.